Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este espacio de espiritualidad, en este remanso que el Señor nos regala para que podamos sumergirnos en el mar de la palabra de Dios, esta palabra que nos nutre, que nos salva, que nos renueva totalmente. Te quiero presentar un texto de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Vos sabés que la ley y los mandamientos nos dicen lo que hay que hacer, nos muestran el camino, pero con esto hay un problema. No nos dan la fuerza para poder caminar ese camino. No nos dan la energía necesaria para poder cumplir la ley. El Espíritu de Dios, Él es el que actúa desde dentro. Él es el que nos permite vivir la ley de Dios. Y por eso el que obra movido por el Espíritu supera incluso el cumplimiento de los mandamientos. Escucha cómo lo dice San Pablo. Hermanos, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu, que da la vida, te libró en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. En efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el Espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del Espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Para los que están con Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Después de esas descripciones tan sombrías del combate espiritual de cada día, de las tiranteses internas, de la atracción del mal, ahora está el canto de victoria. Y para esto una sola condición: estar en Cristo, estar unido al Señor.
Porque el Espíritu es el que lo hace todo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Esta palabra se repite 10 veces en esta página. Hay que dejarse impregnar por esta palabra. Hay que dejarse impregnar por esta realidad misteriosa del Espíritu. Dice Pablo, es el Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, que me ha liberado y que habita en ustedes y que es la vida de ustedes. Ahora han sido posibles todas las exigencias de la ley de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu mismo, está aquí, está presente en mí, está presente en ti, para impulsarte a poder cumplir la ley de Dios. Ten en cuenta que frecuentemente no pensamos en esto, no pensás en esto, en que el Espíritu Santo quiere habitar en ti, que no estás bajo el dominio de la carne, sino bajo el dominio del Espíritu. Estoy decidido, Señor, a dejarme convencer de esto, porque vos lo decís, Señor, y yo lo creo. Y sin embargo, en mí continúa esa acción profunda, transformándome, dándome un corazón nuevo. Quiero tener ese corazón nuevo, Señor, ese corazón según tus designios. Dice Pablo, si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo sea para la muerte, el Espíritu es la vida de ustedes a causa de la justicia. Esta transformación espiritual, este dominio del Espíritu, no suprime nuestros aspectos mortales. Se continúa yendo hacia la muerte, pero al mismo tiempo sabemos que vamos hacia la vida. Gracias, Señor. Gracias en medio de nuestros días efímeros que pasan. Finalmente esta es la única certeza, Señor, que voy hacia la vida porque voy hacia ti. Frente a nuestros duelos, Señor, junto a nuestros difuntos, creemos que están en la vida, Señor. Y el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Qué hermosa fórmula trinitaria de la que Pablo tiene el secreto. Las tres personas divinas, evocadas en una misma acción, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, o sea, el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús por medio del Espíritu. No es poco. Este Espíritu habita en mí, habita en mí. Hay que detenerse delante de esta revelación extraordinaria, pedirle al Señor que te lo revele, que te lo muestre, que te lo haga sentir. Que el Espíritu Santo habita en ti, que te lo haga sentir. Hay que saborear esto. Contemplar a este huésped que hay en lo profundo de tu alma. Hablale, Él está ahí, tan cerca. Sentilo, pedile que te lo haga sentir. Aquel que resucitó a Jesús dará también la vida a sus cuerpos mortales, por el Espíritu que habita en ustedes. No es un huésped muerto, inactivo. Está ahí como una fuerza de resurrección. Difunde la vida. Una vida que va a repercutir incluso sobre este pobre cuerpo que me empuja al pecado. Espíritu, te pido que actúes, que me des vida, que me eleves, que me animes, que me santifiques. Desde hoy y en el día de la resurrección final, Señor, yo sé que toda la obra de Dios está destinada al éxito. Yo sé, Señor, que tu Espíritu trabaja ya en el fondo de mí mismo, como en el fondo de todo hombre, por este triunfo final. Bendito seas, Señor.
Te invito a que le pidas al Señor que te llene de su presencia. Hacelo con este canto de Jocelyn Quesada, Espíritu, ven.
Jesús aprovecha dos acontecimientos trágicos recientes para hacer una llamada general a la conversión. Y estos acontecimientos son una intervención sangrienta de Pilato contra unos galileos y el derrumbamiento de una torre en Siloé. Los judíos consideraban las enfermedades y las desgracias como un castigo de Dios por los pecados personales o por los pecados de los antepasados. Y Jesús acá aclara que los que han muerto en estos desastres no eran peores que los que quedan vivos. La alegría de estar vivos o sanos no tiene que llevarnos a creernos que estamos en el camino perfecto. Para vivir, tenemos que convertirnos. Escucha lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: Hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Entonces córtala. ¿Para qué malgastar la tierra? Pero él le respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás. En aquel momento llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, la sangre que había mezclado Pilato con la de los sacrificios y las personas que habían muerto cuando se cayó la torre. Dos acontecimientos. Uno, resultado de la voluntad humana. Pilato, que era el gobernador romano, domina una revuelta de los celotes que querían derribar el poder establecido. La represión política, que pertenece a todas las épocas. El otro suceso es puramente fortuito. Una torre que se desploma, un accidente material. Todo lo que sucede puede ser portador de un mensaje. Todo lo que sucede puede ser un signo, si nosotros sabemos hacer una lectura de fe de estas cosas. Tal enfermedad o tal fracaso, tal éxito, tal solicitud, tal amistad, tal responsabilidad, tal accidente, ese hijo que nos da una preocupación o una alegría, el esposo, la esposa, esa moda, esa corriente contemporánea, todo es signo. Y lo que nos tenemos que preguntar es: ¿qué quiere decirnos Dios a través de estas cosas? ¿Piensan que aquellos galileos eran más pecadores que los demás? Les digo que no. Y si no se convierten, todos van a terminar de la misma manera. O sea, nosotros podemos equivocarnos en la interpretación de los signos de los tiempos. El tiempo de Jesús, y hoy también por desgracia esta interpretación es corriente, estaba convencido de que las víctimas de una desgracia recibían una especie de castigo por sus pecados. Y esto era una manera fácil de justificarse, una manera fácil de acallar la conciencia. O sea, si le pasó algo, por algo será. Está pagando por sus pecados, por lo tanto a mí no me toca. Pero Jesús da otra interpretación. Las catástrofes, las desgracias, no son un castigo divino.
Y Jesús lo afirma sin ninguna equivocación. Sin embargo, son para todos una invitación a la conversión. Todos nuestros males, los males de nuestros vecinos, son signos de la fragilidad humana. No hay que abandonarse a una seguridad engañosa. Vamos hacia nuestro fin. Y por lo tanto es urgente tomar una posición. La revisión debida sobre los acontecimientos no tiene que llevarnos a juzgar a los demás. Esto es demasiado fácil. Nos tiene que llevar a una conversión personal. Y Jesús añadió esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar higos y no los encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto de esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a agotar la tierra? Es que siempre es cuestión de urgencia. Me pregunto, pregúntate, ¿soy una higuera estéril para Dios? ¿Soy una higuera estéril para mis hermanos? ¿Doy fruto? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Entre tanto yo cavaré, le echaré estiércol, quizá dará fruto de ahora en adelante. Fíjate que acá tenemos un elemento importante de apreciación de los signos de los tiempos, y es la paciencia de Dios. La intercesión de este viñador es una línea de conducta para nosotros. Qué necesario es no perder un minuto en trabajar para nuestra propia conversión, para también ser nosotros pacientes con los demás, interceder a favor de los demás. Siempre tenemos tendencia a juzgar a los demás demasiado rápido y muchas veces de un modo desconsiderado. Jesús ahora nos pone como ejemplo este viñador que no escatima energías. Cava, pone abono. Seguramente Jesús, compartiendo la vida dura de esos campesinos pobres galileos, debió también hacer este trabajo tan humilde en la viña de su familia. Contempla a Jesús cavando la tierra de una higuera que no quería dar fruto. Todo un símbolo de Dios hacia nosotros. Hoy Jesús todavía se porta así conmigo, se porta así contigo. Gracias, Señor. Y termina diciendo: y si no, la cortas. 1 año todavía ante mí para dar fruto. El final de los tiempos se acerca, ya empezó. Señor, te pido que sepa utilizar el tiempo que tú me das. Señor, te ruego que todos tus hijos busquemos construir un mundo mejor a través de la conversión de nuestros corazones, que podamos comprometernos con la paz, con la justicia, con el amor, que creamos en las advertencias de Jesús. Te invito ahora a que medites en todo esto, escuchando este tema musical del grupo Presencia de Dios, Gloria de Dios.